¿Qué tal? Buenas tardes. La enfermedad mental es usualmente la manifestación de cosas que están en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, cosas con las que de alguna manera estamos luchando. En alguna forma podríamos decir que se trata de la evasión de la realidad. Podríamos decir que se trata de la forma como estamos luchando para que ciertas cosas que nos desagradan no estén ahí. Pero por supuesto la realidad es la que es y entonces no hay forma, tarde o temprano nos alcanza. Antes de COVID-19 teníamos muy buenas formas de evadir la realidad. Justamente estando inmersos en ella, evadíamos la más importante de las realidades. Estar ocupados en redes sociales, con el empleo, con el estudio, con las relaciones interpersonales, todas cosas que nos mantenían ocupados en la vida, pero nos permitían a través de ello estar evadiendo justamente eh, lo que más naturalmente nos resulta evadir quizá, y es la muerte. Pero COVID-19 nos trajo y nos puso la muerte enfrente, nos la volvió una realidad, nos la volvió absolutamente innegable. ¿Por qué nos duele la muerte de un vecino? ¿Por qué nos impacta? Porque nos recuerda la inminencia de nuestra propia muerte. ¿Por qué nos duele la muerte de un pariente? Pues porque además de recordarnos la inminencia de la muerte propia, nos tiene un vínculo emocional, hay un vínculo afectivo. Pero definitivamente en el fondo de todo proceso de duelo, y cuando digo proceso de duelo no me refiero solo al fallecimiento. Hacemos duelo cuando nos tenemos que levantar en la mañana, hacemos duelo al estar acostados, hacemos duelo al calor de la cobija. Cuando las personas viajan fuera del país a vivir o a trabajar en otro país, hacen duelo de su patria. Recuerdan con nostalgia los paisajes que ya no van a ver, los amigos que ya no van a ver, las calles por las cuales ya no van a caminar y aún extrañan cosas que pensarían que jamás iban a extrañar. Extrañan el olor de la ciudad, el humo. Todas esas son formas de duelo. Y esto es muy importante porque nos debemos empezar a preguntar por qué el duelo nos cuesta tanto, más allá del dolor. Porque la realidad del duelo no consiste en aprender a hacer que las cosas no nos duelan. No. Pero sí significa que de alguna manera podemos prepararnos para cesar esa negación tan fuerte que le tenemos. El COVID-19 puso la muerte en el aire, creó fantasmas. Nos pasamos la vida escuchando los fantasmas no existen y ahora finalmente llegó uno, llegó el COVID. No salgan porque afuera está el COVID. No salgan porque es invisible, usted no sabe en qué momento lo adquiere. Y no solo lo adquiere, sino que lo lleva con usted y lo mete a su casa y contamina a los otros y los puede matar. Finalmente el fantasma, el coco, se volvió una realidad a través de esta situación. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué habríamos de querer volver a la normalidad? Durante todo el 2020 y en lo que llevamos de 2021, he escuchado constantemente a la gente hablar de cuándo podremos volver a la normalidad. Y estamos ansiando las vacunas porque deseamos volver a la realidad, a lo que llamábamos la realidad, a la normalidad. Y no nos damos cuenta que aquello que llamamos normalidad fue lo que nos trajo hasta aquí. Aquello que llamábamos normalidad fue lo que nos puso en las situaciones que nos colocó. El aumento en los niveles de violencia intrafamiliar no fue culpa del COVID. El COVID colocó a las personas a guardarse en su casa y a finalmente tener que enfrentar la vida familiar que habían estado evadiendo, la vida familiar que ellos mismos habían construido. El COVID-19 no transformó la sociedad, nos puso a verla como realmente es. Y nos puso por igual a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a enfrentarnos con la inminencia de la muerte. Yo comparo la crisis del COVID-19 con un poco con la Segunda Guerra Mundial, con los países en guerra, cuando hay bombardeos.
Porque es como esta idea de que llega un bombardeo y no sabes si vas a salir de él, no sabes si la bomba caerá encima tuyo. COVID es similar. Cuando te diagnostican COVID, tú no sabes si serás uno de los casos graves, si serás uno de los asintomáticos, si serás un caso que podrá manejarse desde casa o será un caso letal, mortal, en el que tendrás que aislarte en una UCI y quedarte sin ver a tu familia y no te podrás despedir de ella. En el momento en que hay la posibilidad de que te entuben, estás asumiendo que te van a sedar y lo siguiente que vas a ver probablemente sea lo que haya más allá de la muerte. O quizá, si salimos bien librados, podremos volver a ver a los nuestros. Así que, ¿qué es COVID? Más allá del virus, es mirarnos al espejo y encarar nuestra propia mortalidad, aquello que con más fuerza mantenemos luchando por evadir, nuestra propia mortalidad. Y no es esta reflexión un discurso existencialista, porque después de todo, la vida en realidad es maravillosa y tiene muchas cosas, pero indefectiblemente esta crisis mundial nos puso a vivir la realidad, nos puso a verla tal como es, nos puso a confrontarnos con nuestra vida familiar, con nuestra vida laboral, nos puso a poner nuevamente en balanza qué es lo realmente importante para nosotros. Por eso es tan delicado cuando yo escucho a la gente decir, no veo la hora en que volvamos a la normalidad. La normalidad podía ser mejor. Este año, es decir, 2020 y lo que llegamos ahora, ha sido el año de la tal palabra reinventarse. Y qué bien, difícil. Unos lo han logrado, otros no. Las circunstancias de cada uno pueden ser distintas. Pero reinventarse tuvo que ver con esto. Tuvo que ver con ver que las cosas no tenían que ser tal cual siempre habían sido. Las cosas podían ser diferentes, las cosas podían cambiar, las cosas podían ser mejores. Porque reinventarse no ha sido para mal. Reinventarse también ha podido ser algo bueno. Pero en medio de ese reinventarse, lo que nos llevó a ello fue justamente encarar la muerte. Encarar la enorme posibilidad de ella. Sentir que salíamos para alguna parte y olvidé el tapabocas, y eso implicaba el riesgo de morir, el riesgo de llevar la muerte a otros. Nos preocupa mucho la muerte, es quizá la mayor de las preocupaciones, pero lo interesante es que siendo lo que más nos preocupa, es para lo que menos nos preparamos. En medio de este año de pérdidas, muchos se dieron cuenta que no le dijeron suficientes te quiero a determinados parientes, que no compartieron suficiente tiempo con algunas personas, que dejamos asuntos sin resolver con ciertos parientes, con cierta familia, aún con miembros de la propia casa, no familias lejanas, sino con los miembros de la propia familia. Y entonces eso nos lleva a darnos cuenta que en última se trata es de con qué nivel de satisfacción llegamos al momento de despedir a otro. Y también nos debe llevar a preguntarnos con qué nivel de satisfacción queremos estar respecto a nuestra propia vida cuando sea nuestro momento. Siendo la muerte, siendo el duelo nuestra mayor preocupación, es quizá lo que menos estamos trabajando. Finalmente, quiero decirles esto respecto no solo de COVID, sino de cualquier forma de muerte. Lo que realmente importa no es cómo morimos, es cómo hayamos vivido. Porque en cómo hayamos vivido es donde estará nuestra capacidad para llegar satisfechos a ese momento inminente, inevitable, que a todos nos toca. Y en ese cómo hayamos vivido también estará la satisfacción con la que despidamos a aquellos que se van primero, a aquellos que nos dejen con antelación, a aquellos que se nos adelanten. Así que no es sobre cómo mueres, es sobre cómo vives. No es sobre cómo morimos, sino sobre cómo vivimos. Que estén muy bien.